Hay cosas que por su naturaleza son irreconciliables. Pueden estar juntas, pero jamás formar una nueva unidad. Un buen ejemplo de esto es el agua y el aceite. Por más que tratemos de mezclarlos para que den lugar a un nuevo tipo de fluido, no podremos. Nunca lograremos tener agua-aceite. Nunca. El agua y el aceite seguirán teniendo sus propias características, aunque nosotros intentemos hacer lo contrario. Pero hay otras que cuando se mezclan, se autodestruyen. Mezcle fuego con madera y el fuego destruirá la madera, pero cuando la madera se consuma, el fuego también se extinguirá. Pero esto no solamente sucede en el plano de lo físico, también en el plano espiritual se dan ambas situaciones. Hay cosas que son irreconciliables espiritualmente hablando. No puede haber concordia entre Cristo y Satanás. No se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Es en extremo peligroso cuando tratamos de reconciliar lo que Dios unió, o de separar lo que Él decretó que esté separado. Génesis 3, nos relata lo que aconteció cuando Adán y Eva pretendieron mezclar lo santo con lo profano. El resultado fue maldición, dolor y muerte en la creación del Dios vivo. Pero no fue lo único. El Dios soberano determinó no destruir la humanidad, pero sí dividirla en dos: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Nosotros podemos hacer miles de otras clasificaciones, pero nuestro Dios solamente conoce dos tipos de personas. O tú eres de la simiente de la mujer, o tú eres de la simiente de la serpiente. Pero Él hizo algo más todavía. Él decretó una enemistad y una guerra permanente, sin tregua, sin alto al fuego. Con eso en mente les invito a ver mi punto de partida. El título del sermón tiene Génesis 3:15 y cualquiera pensaría que yo me voy a quedar ahí. Esa es la punta de lanza solamente. Y mi sermón solo tiene un solo punto: la enemistad y guerra declarada y demostrada. Eso es todo. Y luego mencionaré algunas aplicaciones al final para no perder la costumbre. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El juez justo del universo está dictando sentencia contra el autor del pecado. Y en ese contexto Él establece una enemistad y una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y yo creo que esto es algo que todo creyente sabe. De verdad, yo no espero estar comunicando nada nuevo. De manera que mi propósito hoy es sencillamente hacerles más conscientes de que este tema no es algo que se dijo en Génesis 3:15 y quedó en nuestras Biblias solamente para que nuestros niños en escuela dominical coloreen. No, este es uno de los temas que va desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. La simiente de la mujer no debe mezclarse con la simiente de la serpiente, porque el resultado siempre será dolor, muerte y destrucción. Y esto lo vemos de inmediato en la historia
de Caín y Abel, Génesis 4. Caín era del maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Simiente de la mujer versus simiente de la serpiente. Inmediatamente después de lo primero que vemos en la primera escena que vemos en la humanidad caída es la simiente de la serpiente persigue a la simiente de la mujer y la mata. Y eso nos da la tónica de todo lo que sigue. De todo lo que sigue. La descendencia de Caín, Génesis 4, 16 al 24, contrasta marcadamente con la descendencia de Set, Génesis 4, 25 a 5, 32. La descendencia de Set comenzó a llamarse por el sobrenombre de hijos de Dios, a tal punto que Lucas en su genealogía de Jesús lleva el rastro de su linaje terrenal a través de todos esos hombres que se mencionan en Génesis 5. Ahora, ¿qué pasó cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres? Hermanos, hubo una explosión de tal magnitud que solo se salvaron 8 personas. 8 personas. Cuando esas dos simientes se cruzan, no hay nada bueno. El resultado no es nada bueno. La humanidad estuvo a punto de desaparecer. Pero Dios, por su gracia y fidelidad, Él prometió un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza. Y Él fue fiel a esa promesa. Y por eso Noé halló gracia a los ojos de Dios. Un poco más adelante, en la narrativa bíblica, cuando Dios hizo pacto con Abraham, en Génesis 15, le dijo: ten por cierto que tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y en la 4ª generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Bueno, que Abraham desde ese mismo momento sabía con quiénes no se debía mezclar. Y es por eso que, siendo ya muy viejo, hizo que su siervo le prometiera que no tomaría mujer cananea para Isaac, sino que le dijo: irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer no debe mezclarse con la simiente de la serpiente. Avanzamos un poco más y llegamos a Génesis 38, donde se nos muestra cómo un hombre de la simiente de la mujer se apartó del clan familiar y se unió en matrimonio con una mujer de la simiente de la serpiente. ¿Cuál fue el resultado? 2 hijos muertos y un plan incestuoso que en su gran misericordia Dios tuvo a bien recomponer. Esto no fue algo sin importancia. Parece allí como si fuera una especie de parcho mal pegado en el relato de la vida de José, pero no, esto no fue un parcho mal pegado. Esto no fue un parcho mal pegado. La nación que estaba siendo formada fue expulsada de la tierra que le prometieron. La unión de la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente siempre resulta en juicio de Dios. 400 años de esclavitud le costó a Israel ese pequeño desliz de Judá. No es cosa fácil. Habiendo salido de Egipto, dice en Números capítulo 11, versículo 4, que el populacho, me gusta cómo lo dice la Biblia textual, la chusma que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable.
e incidieron en la mente y el corazón de los israelitas, y dice que estos volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él trajo codornices. Dios les complació. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande. El Señor no dice que hirió a la chusma. Dice que hirió al pueblo. Cuando las dos simientes se mezclan, el resultado siempre es el mismo. Siempre es el mismo. En Números 25, ustedes recuerdan a Balac y el falso profeta Balaam. Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo impidió, pero él quería los chelitos que Balac le estaba ofreciendo. Y él le dio un excelente pero perverso consejo. Les dijo, mándales moabitas, mujeres moabitas, que forniquen con ellos. Dice, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Y cuál fue el precio de la prostitución de estas mujeres? Ustedes nos van a pagar viniendo con nosotras a los sacrificios que vamos a hacer a nuestros dioses. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. ¿Saben cuántos murieron ese día? ¿Cuántos líderes de Israel murieron en ese día? 24,000. 24,000 solamente por esta mezcla entre descendientes de la serpiente y descendientes de la mujer. Y luego tenemos esa terrible advertencia de Deuteronomio 7. Dice allí, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Hermanos, esta destrucción, esta falta de misericordia que Dios le ordena a su pueblo tener con estas naciones, no fue por crueldad ni por racismo, fue por justicia. Fue el resultado de pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Fue por justicia. Esa destrucción ya estaba decretada por Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros no estamos llamados a hacer menos. Lo único que tenemos son, en la misericordia de Dios, armas diferentes. Ahora tenemos la espada del Espíritu, pero igual tenemos que seguir matando pecadores para que Cristo les dé vida. Igual. Cristo dijo, venid en pos de mí y os haré que pescadores de hombres. ¿Y de dónde se sacan los peces? Del mar. Y cuando salen del mar, ¿qué hacen? Se mueren y terminan bien secos en un plato. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
sacar pecadores del mar del pecado para que mueran juntamente con Cristo y éste les dé vida. Nuestro llamado no es diferente al de los israelitas. Para nada. Avanzamos un poco más en el relato bíblico. En Sansón tenemos un caso verdaderamente triste. Este hombre fue apartado desde el vientre de su madre para librar a su pueblo de los filisteos. Pero en lugar de destruirlos, él siempre quiso emparentar con ellos. Le gustaban las filisteas como el polen a la abeja. Ustedes leen desde el capítulo 13 de Jueces hasta el 16 y no se le conoce a Sansón una sola mujer israelita. Todo el tiempo, como los carros cuando pierden la alineación, todo el tiempo aló hacia la banda contraria. Y pensaba esta mañana que yo creo que el dicho que dice mucho músculo y poco cerebro, yo creo que se inspiró en Sansón. Porque definitivamente lo que este hombre tenía de musculatura le faltaba de juicio, de sentido común. ¿Cómo terminó el hombre fuerte? Humillado, ciego y aplastado por completo. De entre los reyes de Israel, casi parece mentira que el primer paso en la dirección de emparentar con el enemigo lo diera precisamente aquel que es célebre por su sabiduría. El hombre más sabio de la antigüedad desestimó Deuteronomio 17 de los versículos 14 al 20, que lamentablemente no tengo tiempo de leer, e hizo alianzas que no eran lícitas, que desviaron su corazón hacia la idolatría. Y como él violentó la voluntad de Dios dada tanto en Deuteronomio 7 como en el capítulo 17, dice que el Señor se enojó contra Salomón y dijo: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Por qué fue la división de Israel? ¿Por qué se dividió el reino? Porque las dos simientes se mezclaron. Las dos simientes se mezclaron. Hermanos, voy a repetir hasta que termine que la simiente de la mujer no debe mezclarse con la simiente de la serpiente. Y si pudiera trepanarles el corazón y meter esto, sería genial. Yo espero que el Espíritu de Dios lo haga. Otro que olvidó esto fue Josafat. Marcos predicó un par de sermones hace un tiempo atrás de esto. Siendo un buen rey, insistió en aliarse con Acab hasta que llevó a la corte de Judá a la perversa Atalía. Y desde luego el diablo no perdería oportunidad de destruir la simiente de aquel que le aplastaría la cabeza. Esta mujer asesina y una digna hija del diablo destruyó toda la descendencia real. Solo se le escapó uno, porque la maldad de ella no era más grande que la fidelidad de nuestro Dios. Usando a Atalía, el diablo estuvo a punto de dar al traste con la promesa de Dios a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12: de tu descendencia se levantará el que será rey en Israel. Todos ellos obviaron Génesis 3:15 y también violentaron el pacto de Dios, y el Señor cumplió su promesa al pie de la letra y envió la nación al exilio. ¿Ustedes saben por qué la nación de Israel se fue al exilio? Porque la simiente de la mujer se mezcló con la simiente de la serpiente.
Ese es el resultado. Los asirios conquistaron el Israel del norte y ¿saben qué? No los mezclaron, los batieron. Casi destruyeron, se perdieron 10 tribus de Israel. Y ustedes saben por qué digo casi. Por un detallito que encontré en Lucas capítulo 2, versículo 36, que dice que Ana, hija de Fanuel, era de la tribu de Aser, una de las tribus del norte. O sea que no se perdieron. Los batieron, pero hubo algunos que mantuvieron su pureza. El Israel del sur, Judá, corrió mejor suerte solo por la fidelidad de Dios al juramento y a la promesa que hizo a David. Mis amados hermanos, esto es solo una pequeña muestra. Y créanme que hasta aquí y en lo que queda, me dio mucho trabajo quitar textos que quisiera haber comentado con ustedes. Y uno esperaría que al menos Israel hubiese aprendido la lección durante el exilio. Pero si ustedes leen Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 15, se darán cuenta de que no. Tan pronto volvieron a la tierra, todavía estaban en el proceso de asentarse en ella, cuando los líderes de la nación nuevamente volvieron a mezclarse con mujeres extranjeras. Y cuando Esdras lo supo, quedó perplejo por varias horas, no sabía qué decir delante de Dios, rasgó sus vestiduras, rasgó su alma y le dijo a Dios: ¿qué te puedo decir? Si hemos vuelto a hacer lo mismo que nos envió al exilio. No debemos tropezar 2 veces con la misma piedra. No quiero dejar de mencionar en el Antiguo Testamento el libro de los Salmos, pues es en los Salmos donde esta enemistad y guerra se describe en la vida cotidiana de los salmistas en muy variados matices y tonos. Para que tengan una idea, solamente un breve vistazo a los Salmos 1 y 2. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Hablando de un varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Y cómo comienza el Salmo 2? ¿Por qué se sublevan los pueblos, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra Jehová y contra su ungido? Simiente de la mujer, Salmo 1, simiente de la serpiente, Salmo 2, y así se va todo el salterio. Pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. Dígame del Nuevo. Nosotros vivimos bajo la sombrilla del Nuevo Testamento. Bueno, pues te diré que la segunda parte de la promesa de Génesis 3:15 se comienza a materializar en Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 y en Mateo capítulo 1 versículo 21. Dice: porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados cuando aplaste la cabeza de la serpiente en la cruz. Es decir, que esto de que aplastará tu cabeza comenzó aquí a hacerse visible y patente ante nuestros ojos. Pero la enemistad y la guerra no cesó, sigue vigente. En Mateo 1 aparece la verdadera simiente de la mujer. Pero en el capítulo 2, Herodes, un descendiente de la simiente de la serpiente, persigue a Jesús con la intención de matarlo. Simiente de la serpiente persigue a simiente de la mujer. Algo parecido se ve en Apocalipsis capítulo 12.
La mujer sentada sobre el dragón y que se pone de frente ante la mujer que está por dar a luz. Eso no ha acabado, hermanos. Mateo 4, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás se encuentra allí tentando al Hijo de Dios, quien no cedió ni a esa ni a ninguna otra tentación. Y esta fue la tónica del ministerio de Jesús. Eso nunca cesó, ni hubo tregua. Y el diablo nunca descansó hasta ver a Jesús en la cruz. Él creyó que había triunfado, pero nosotros sabemos que esa fue su derrota. En Mateo capítulo 5, Jesús dice de nosotros, Mateo 5, 16, que somos la luz del mundo, que se pone sobre un candelero para que disipe las tinieblas, no para que se una con ellas. Si la luz es opacada, todo se vuelve tinieblas. Luego en Mateo 10 encontramos a Jesús enviando a sus apóstoles en su primera misión. Y en el versículo 16 les dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si se unen con los lobos, terminarán siendo su cena. Más aún, en ese mismo capítulo, vemos que esa enemistad afectaría hasta el núcleo familiar. En el versículo 21 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no solo eso, también afectaría nuestra relación con el mundo. Jesús dice en el versículo 34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. En otras palabras, Jesús vino a ratificar que somos enemigos en guerra. La batalla no ha terminado. La guerra no ha terminado. No importa con quién te relaciones, si es familiar o no, si es conocido o desconocido, si es nacional o extranjero, lo que establecerá la diferencia es si es de la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente. Eso es lo que hace la diferencia. En Deuteronomio 13 hay un relato que dice: si tu hermano, hijo de tu madre, te incita diciendo: ven, adoremos a otros dioses que jamás conocimos, dice, no tendrás piedad de él. Tu mano se levantará primero para matarlo. Pensemos en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. ¿Quién sembró el trigo? Dice el texto, el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. Pero nosotros sabemos muy bien que aunque permanecieron juntas, no se unieron ni se unen para formar trizaña. No hay eso. Hay trigo y hay cizaña. No hay trizaña en el reino de Cristo. Nos mantendremos separados hasta la siega y por toda la eternidad. Y quiero que noten algo en Efesios 5. El salto es grande de los evangelios a Efesios, pero es lo que les decía hace un rato. Había que hacer este sermón hasta la hora acostumbrada. En Efesios 5, 25 al 27, hablando del matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Es de esa manera que
Dios nos exhorta a nosotros a que amemos a nuestras esposas, hombres, varones masculinos. Esto no está ahí para decirnos simple y llanamente cómo fue que Cristo amó a la iglesia. No, está ahí para decirnos cómo es que nosotros tenemos que amar a las de nosotros. Pero yo quiero hacerle una pregunta primero a las hermanas, sobre todo a aquellas hermanas solteras que están siendo cortejadas por hombres impíos, hijos del diablo. ¿De verdad tú piensas que un hijo del diablo podrá y querrá guiarte a la santidad? ¿De verdad? ¿Sabías que si un hombre no procura activamente tu santidad, verdaderamente no te ama? Si no lo sabías, entiéndelo. El papel del hombre en el matrimonio es restaurar lo que se perdió en la caída. En la caída dejamos de ser santos para ser pecadores. Ahora yo tengo que ser, en imitación de Cristo, un líder santificante para mi esposa. Y de esa manera yo le estaré diciendo: mi amor, te quiero con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Así que, mi hermano, pregúntate si tú estás trabajando activamente en la santificación de tu esposa. Porque si no lo estás haciendo, estás alimentando tu egoísmo y eres un fracaso como esposo. Así tan duro como suena. Si a alguno no le gusta, yo diré como Pilato: lo que he dicho, he dicho. Y luego está ese famoso pasaje de 2 Corintios, capítulo 6, los versículos 14 al 18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Todas estas preguntas tienen un no por respuesta. Y Dios le añade una solemne exhortación: apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Cómo es que el Señor ve a un hijo del diablo, a un inconverso? Como inmundo. Inmundo. Fétido, maloliente, que da deseos de vomitar. Esa es la manera en que nosotros tenemos que verlos también. Y si nos molesta, entonces tenemos que usar el Evangelio para que Cristo les salve. Y luego oímos la voz tronante de Santiago decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso mismo se puede ver a través de las epístolas de Judas, Pedro y Primera de Juan. ¿Y qué decir de Apocalipsis 12, que ya lo mencioné hace un rato? Y también de Apocalipsis 19, donde se describe esa gran batalla final entre el Rey de Reyes y Señor de Señores y todos aquellos que son descendientes de la simiente de la mujer. Eso es lo que se ve allí. Se describe esa última confrontación y la consumación de la victoria de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. ¿De qué lado nos encontraremos en ese día? ¿De qué lado tú estarás en ese día? ¿Dentro de los que el Rey de Reyes y Señor de Señores matará con la espada de su boca? ¿O del lado de los que guerrearán contra él infructuosamente? Pregúntate.
Así que, mis hermanos, creo haberles mostrado por la Biblia que esta enemistad con el diablo y su simiente es permanente. No cesa, no hay tregua, no hay acuerdos de paz, ni un día, ni una hora, ni un segundo, no hay vacaciones. Por tanto, lo que Dios enemistó, no lo reconcilies tú. Lo único que reconcilia al pecador, al que es simiente de la serpiente, con Dios y con nosotros, es el Evangelio. Más nada. Ahora yo quiero, antes de terminar, darle otra dimensión a esta enemistad y a esta guerra. Mi hermano en Cristo, la salvación es un paquete que, entre otras cosas, incluye esta enemistad y guerra. Pero ese conflicto, donde primero se manifiesta, es en tu propio corazón. Antes de enfrentar al mundo, hay un conflicto interno en nosotros. Tan pronto Cristo te salvó, se produjo una declaración de guerra entre tu vieja naturaleza vendida al pecado y el nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Tan pronto Cristo te salvó, tú dejaste de ser tinieblas para ser luz. Tan pronto Cristo te salvó, tú dejaste de ser un necio que no conoce la voluntad de Dios para venir a ser un sabio en crecimiento, bebiendo y bebiendo y comiendo la voluntad revelada de Dios en su palabra. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No es poca Biblia, es mucha Biblia lo que necesitamos para crecer en ese hombre que está creado conforme a la verdad. De una manera muy vívida, Pablo describe esa lucha, esa confrontación, esa tensión en Romanos 7. Tan extenuante es lo que él presenta allí y lo que fue su propia experiencia, que él terminó exclamando: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Era agónico. Y en Colosenses 3:5, él nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir. Soy yo el que tengo que hacer eso. Tú no lo puedes hacer por mí. Soy yo, con el poder del Espíritu de Dios, con la espada vivificante del Espíritu, el que tiene que mutilarse, matar lo que es mundano en mí, para que brote lo que es de Cristo. Nadie lo puede hacer por mí. Y el apóstol Pedro nos dice que, como extranjeros y peregrinos que somos, nos abstengamos de las pasiones carnales que batallan, que combaten contra el alma. Hay una guerra, hermanos, hay una enemistad. Si alguno aquí, que llamándose cristiano, no experimenta esta lucha agónica, que no se engañe. No te engañes. Si ese es tu caso, comienza a orar por salvación. Si tú no ves esa batalla entre tu viejo hombre y el que es creado según Cristo, entonces tú no eres de Cristo. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Como dije al inicio, a la luz de Génesis 3:15, en el mundo solo hay dos tipos de personas: hijos de la simiente de la mujer e hijos de la simiente de la serpiente. Tú puedes hablar de alto, bajito, gordo, flaco, como tú quieras, pero para Dios es hijo de la serpiente, hijo
de la mujer, de la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Aunque no todos los hijos de la serpiente llegarán a reaccionar como Caín, lo cierto es que por su naturaleza de hijos del diablo, ellos no buscan nuestro bien. Ellos no buscan nuestro bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sospechar de todo lo que viene de ellos. Sospecha. Ellos siempre tratarán de llevarte a su terreno. Cuando Caín mató a Abel, le dijo: hermanito, salgamos al campo. Él no le dijo: ven para acá que yo te voy a arreglar como un pavo de Navidad. No, él le dijo: ven, salgamos al campo, hermanito. Y allí se levantó y lo mató. Los hijos de la serpiente pueden ser muy decentes, muy educados, de una familia de tradición moral excelente, muy dulces y amables en su trato, y todos los buenos adjetivos que tú quieras añadir, incluyendo mucha gracia común, que es un adjetivo que se oye mucho en este ambiente. Con todo y eso, siguen siendo hijos del diablo. Eso no los cambia. Aprendamos de los troyanos, hermanos. No aceptemos el caballo que nos ofrecen de regalo. No aceptemos eso. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él, eso implica que Dios te escogió para eso. Eso quiere decir que tú estás llamado a vivir de manera piadosa. Pero también nos dice Pablo en 2 Timoteo 3:12 que si vives de esa manera enfrentarás persecución. Así que cuando el impío te alabe, sospecha. Sospecha. El hombre le hace caricia al caballo para montarlo. Sospecha. En segundo lugar, implica que debemos estar bien separados del mundo. Mientras más alejados estemos de sus atractivos y de las cosas lícitas que nos ofrece, mejor. Y ni amén de las que son ilícitas, pecaminosas. Tu fe, mucho más valiosa y mucho más preciosa que el oro, es más valiosa que los espejitos que el diablo y el mundo te pueden ofrecer. Así que mantente alejado. Otra vez quiero traer el ejemplo de Sansón. No seas como él. A Sansón desde antes de su concepción se le dijo a sus padres: él no debe tocar nada del fruto de la vid. Lean Jueces 13 al 16 y verán dónde vivió Sansón. Entre viñedos, todo el tiempo entre viñedos. Y pagó la consecuencia. De una manera práctica, implica que mi mejor amigo no puede ser un hijo del diablo. Aunque sea alguien bíblicamente informado, implica que ni por asomo debiera pensar en abrir la puerta de mi corazón a un hijo del diablo. Hermanos, métanse eso aquí. Implica que mi consejero no debería ser un hijo del diablo. Implica que no debo envolverme con un hijo del diablo en nada que comprometa mi fidelidad a Dios, en nada. Sin importar quién sea. Recuerden a Josafat. Él se asoció para buscar oro de Ofir por 2 veces, y las 2 veces Dios lo castigó por su extravío. Recuerden a Salomón. Recuerden a Judá. Y yo sé que ustedes tienen más ejemplos en su cabeza.
implica que si una creyente o un creyente se casa con una persona incrédula, ha negado y traicionado al Señor Jesucristo. Ha negado la fe. Le ha dado las espaldas a Dios para correr tras sus deseos. Ese es un pecado del cual un verdadero creyente se arrepiente de corazón y aprende la lección. Mis hermanos, el objetivo del diablo en esta enemistad y guerra es hacernos pensar que hay paz, porque él sabe que cuando pensemos de esa manera, vendrá sobre nosotros destrucción repentina y no escaparemos. Como yo sé que aquí hay algunos que son hijos de la simiente de la serpiente, Sigfrido decía en la lectura que Cristo no temía decirlo claramente: yo soy un siervo suyo y lo imito, y tampoco tengo temor de decirlo claramente. A ustedes quiero dirigir mis últimas palabras de hoy. Como descendientes de Adán, todos venimos a este mundo como parte de la simiente de la serpiente. Todos nacemos enemistados con Dios y sin el más mínimo deseo de salir de esa condición. Todos nosotros. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo para que aplastara la cabeza de la serpiente en la cruz, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y sea transformado de simiente del diablo a hijo de Dios por su pura gracia y misericordia. Así que nosotros, como embajadores del Evangelio que somos, te rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. A Cristo, el que no conoció pecado, por el pecador, por pecadores lo hizo pecado, para que los pecadores fuesen hechos justicia de Dios en él y fueran transformados en simiente de Dios, en hijos de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él y Él te transformará en hijo de Dios. Que Dios nos bendiga y bendiga su palabra en nosotros.